Estimado telepensante, titulamos este excelente programa como la batalla constituyente, y ahora sí que tenemos batalla constituyente, porque resulta que quedó la del panadero en el comité de expertos, y para comentar este tema y muchas otras aristas de lo que significa este proceso constituyente que sigue adelante, tengo con nosotros, como siempre, a Gonzalo Ibáñez. Gonzalo, muchas gracias por estar en la batalla constituyente, como todos los lunes aquí, dando la pelea. Gonzalo es candidato a consejero. E20 es lo que se tiene que marcar si usted está de acuerdo con las ideas de Gonzalo. Y también está con nosotros el profe Luis Silva. Él es candidato a consejero también por la región metropolitana, lista del Partido Republicano. Muchas gracias a los dos por estar en Esfera Pública para darle una vuelta a toda esta batalla que ahora sí parece que se encendió. Muchas gracias a ti, Vanessa. Muy contento de estar acá de nuevo y de conocer a Gonzalo. Yo solo lo había oído de él, había leído cosas suyas, pero nunca había tenido el gusto de compartir. Así que muy honrado. Encantado. Ya, Bueno, Vanessa, sí, estamos con Tuti. A ver, Gonzalo, comienza tú. Bueno, muchas gracias. Mira, se acerca ya la fecha del 7 de mayo y la verdad es que cada día que pasa se nota más la importancia de lo que se juega ese día, ¿no? Y por lo tanto, yo quiero comenzar con este mensaje a nuestros auditores y quienes nos están viendo, para que ese día voten, ¿no? Y no voten nulo como se pide en algunas partes, sino que voten porque mejor estimen, y por supuesto que voten por lo que defendemos: una sociedad libre, una sociedad segura, una sociedad de progreso. Entonces, ese es el gran tema que nos queda en estos 10, 15 días de campaña, ¿no? Mira, como tú señalabas al comienzo, un hecho importante fue que el comité de expertos, que parecía trabajar con bastante unanimidad y bastante orden, se ha visto completamente descontrolado, ¿no? Por el hecho de que ese pequeño grupo haya presentado 900 indicaciones para incorporar al texto que ellos van a proponer al Consejo Constitucional, ¿no? Y eso hace que nuevamente reafirmemos la importancia del Consejo Constitucional, que va a ser el Consejo definitorio, ¿no? Mira, tú, Vanessa, eres testigo de que nunca me hice muchas ilusiones ni con los famosos 12 bordes, ni con el Consejo, ni con este comité de expertos, ¿no? Podríamos tener los mismos problemas que siempre, y eso los estamos viendo. Por eso es tan importante hacer un Consejo Constitucional homogéneo y, por supuesto, inclinado, concentrado en estos temas de defensa de la libertad, la seguridad y el progreso. Así que eso ya queda en manos de nuestros votantes. Absolutamente. Luis, ¿cómo ves tú la batalla que se desató y también la decepción de la derecha? Porque aquí hay un tema que se repite, como dice Gonzalo, que, digamos, tenemos como así históricamente el gran ejemplo en la violación sistemática de las garantías constitucionales que la democracia cristiana le exigió a Allende que firmara, y él después dijo, no, es que lo firmé por un tema táctico. Parece que hay mucho de táctico en la extrema izquierda, y hoy día lo que vimos en este comité de expertos que, perdona que me alargue un poquito, pero a mí me impresiona que no les importe nada el país a cada uno de los ciudadanos que puso entonces su esperanza en que, dado que el ciudadano común que fue electo, entre comillas común, para la convención anterior,
fracasó, lo que Entre dijo la comillas, gente pues. fue, entre comillas, por supuesto, pero lo que dijo la gente fue, bueno, que sean expertos. Y resulta que ahora los expertos también están dispuestos a decepcionar a la ciudadanía, generando este desacuerdo que, para variar, la derecha se queda atónita mirando y diciendo, pero ¿y por qué? Si ya estaba todo acordado. Y uno ya como que se cansa que se les repita la historia. ¿Qué opinas tú de todo esto? Mira, dos ideas nomás, Vanessa. La primera es que lo que está ocurriendo ahora es lo que tenía que ocurrir, es decir, esta disensión, este disenso al interior del comité de expertos, en donde todo parecía tan calmo, donde todo comenzó tan consensuadamente, tenía que pasar porque en el fondo allí están representados intereses muy diversos y que están siendo tironeados por quienes representan, ¿no? O sea, detrás del representante, del experto comunista está el Partido Comunista y así suma y sigue, ¿no? Detrás de los representantes de Convergencia Social o en fin, de los partidos del Frente Amplio, está el Frente Amplio detrás y así cada uno de los partidos, y al final lo que están representados allí son los partidos políticos, ¿no? Son expertos, pero son expertos con una agenda política, y en derecho constitucional se agudiza en un grado muy alto las legítimas diferencias a la hora de transformar en normas tus ideales de justicia, ¿no? Entonces, ahora está pasando lo que tenía que pasar, a mí no me sorprende nada. Y obviamente esto se va a proyectar en el Consejo Constitucional con mucho más fuerza. En primer lugar, porque van a ser 50 personas, es decir, más del doble de los que hoy día integran el comité de expertos. En segundo lugar, porque son más políticos, es decir, Gonzalo es un académico, yo vengo de la academia, pero estamos haciendo campaña política, yo estoy militando en un partido político. Gonzalo, no sé si lo hace, yo creo que vas independiente con patrocinio de un partido, ¿no, Gonzalo? Y yo voy independiente por petición de Renovación Nacional, local. Claro, claro. Pero muchos de los que, o sea, y estamos en una campaña política y ahí obviamente vamos a estar también tironeados, vamos a sentir el peso de los partidos políticos. Y la tercera razón es que van a estar los expertos. En la discusión en el Consejo Constitucional, no hay que olvidarlo, están los 50 electos, más los 24 expertos que participan de todas las reuniones, sin derecho a voto en las plenarias, pero con derecho a voto en las comisiones que se creen para resolver las diferencias entre el Consejo y el Comité. Por lo tanto, va a ser la zafacoca, como tú dijiste, que ola del panadero, no sé bien qué significa, pero lo puedo imaginar y creo que ilustra muy bien. Y la última idea, con esto cierro para no ponerme latero, pero no hay que perder de vista, y algo tú insinuaste, Vanessa, no hay que perder de vista que el espíritu refundacional que se plasmó tan nítidamente en la Constitución, en el proyecto rechazado el 4 de septiembre, sigue vivo. Si no ha pasado un año desde ese momento, no ha pasado ni un año. Por lo tanto, es iluso pensar que todas esas aspiraciones han sido renunciadas por parte de quienes las defendieron. Es iluso pensar que toda la cosmovisión que las sostiene se deshizo. Es iluso pensar que las pasiones con las que se morigeraron. Es iluso, es decir, literalmente aquí hay un reconocimiento a un cambio de clima y por lo tanto la necesidad táctica de guardar las apariencias, pero no es más que eso. Absolutamente. Ahora ahí Luis ha tocado un tema, Gonzalo, que a mí me gustaría preguntarles. Resulta que los bordes limitan la función de los consejeros únicamente al objeto de discutir y aprobar las propuestas del nuevo texto. Esto está en el número 2, párrafo 3 del acuerdo, sin que tengan capacidad de modificar, reemplazar o rechazar la propuesta. O sea, es un rol muy pasivo. ¿Qué expectativas, Gonzalo, se pueden tener, además a la vista, que esto no lo sabía Luis, que los mismos expertos van a ser parte interesada, digamos, en las discusiones en las comisiones? ¿Cómo ves tú la posibilidad aquí de que los consejeros tengan un rol importante y que se aproveche esta instancia para mitigar y ojalá extinguir el espíritu refundacional? Mira, yo creo que es muy importante, ¿no? Y por eso estoy en esta batalla. Uno no va a hacer digamos, una parte del decorado nomás, ¿no? Yo creo que
tenemos que entrar en esa batalla con todo, ¿no? Mira, el mismo comité de expertos, bueno, tiene sus diferencias, tiene sus choques. Entonces, de todas maneras, la definición le va a corresponder al Consejo Constitucional, ¿no? Y ahí es donde tenemos que estar en definitiva nosotros, ¿no? Esa es la pelea definitoria en este proyecto, ¿no? Como decía Luis, es fundamental que nos demos cuenta de una cosa, digamos, básica. Chile es un país que ya está constituido, ¿no? No que se va a constituir por una constitución. Eso, la constitución tiene que reflejar la realidad del país, ¿no? Un país que tiene 500 años de historia y sobre todo también es muy importante rescatar el hecho de que somos una nación y un solo pueblo, ¿no? Que se ha formado a través de 500 años, pero con una constante fusión de gente que viene de muchos lados, ¿no? Partiendo por los que estaban aquí. Entonces, tenemos que defender eso, ¿no? La unidad de nuestra nación, la unidad de nuestro pueblo. Nos hemos formado con funciones sin prejuicios, sin cortapisas, sin barreras, ¿no? Aquí, cada uno de nosotros, si nos investigamos hacia atrás, vamos a tener gente de todos los orígenes, así que todo eso va a constituir la base de la discusión en el Consejo, ¿no? Y no tengo la menor duda de que al final vamos a terminar definiendo nosotros. Ahora, el tema que estás tocando, Gonzalo, respecto a la unidad de la nación. Lamentablemente, el análisis que se hace de los bordes nos lleva a debilitar el concepto de nación, en primer lugar, porque la soberanía ahora reside en el pueblo de Chile, ¿no? Y no en la nación, y ese es un tema mayor, instalado ya en los bordes. Y no solamente eso, Luis, no sé cómo lo ves tú, pero evidentemente que la homogeneidad de la nación en términos de reconocernos iguales ciudadanos implica esa igualdad ante la ley, que por lo tanto no se traduce en escaños reservados para nadie. Y acá, como se lleva adelante el proceso, de nuevo tenemos una distinción entre chilenos y no chilenos a través de todo este eufemismo de los escaños reservados y un quiebre de la igualdad ante la ley con estos criterios de paridad. ¿Cómo podemos echar atrás esto en algún momento o esto ya llegó para instalarse y en realidad Chile va a ser, aunque no lo queramos, aunque la soberanía del pueblo, de la nación chilena diga no quiero esto, se nos va a instalar de todas maneras? Yo creo que hay un espacio para que eso no ocurra. Evidentemente que la amenaza está. Cada vez se oye con más fuerza, me ha tocado en muchas partes, ¿no? Esta demanda de la izquierda, de la democracia paritaria. Los escaños reservados, honestamente, yo no he vuelto a escucharlo con mucha fuerza, pero está ahí latente, y fue muy evidente, ¿no? La fuerza que en un sector de la izquierda esta causa tiene en el proceso convencional que terminó el 4 de septiembre. Pero como decía Gonzalo, son los consejeros los que van a tener la última palabra. Bueno, la última palabra la tienen los chilenos, las chilenas el 17 de diciembre, sin duda. Pero respecto a los expertos, son los consejeros quienes van a decidir qué queda, qué sale. Yo entiendo, Vanessa, pero si me estoy equivocando, por favor corrígeme, pero entiendo que esa norma que tú leíste, que dice que la función del Consejo es discutir y aprobar la propuesta, no está restringiendo el ámbito de los consejeros simplemente a aprobar o rechazar, sino que cabe allí todo el abanico de opciones intermedias, de agregar normas nuevas, de modificar la que te están proponiendo, obviamente de suprimir cosas que hayan agregado. En otras palabras, yo lo que siempre he entendido es que los consejeros tienen toda la competencia para revisar y modificar el anteproyecto de los expertos. Las bases no, evidentemente las bases suponen un límite y tiene un guardián que es este Comité Técnico de Admisibilidad que hasta ahora no ha sesionado. Ahora, respecto de los escaños reservados y de la paridad, yo creo que, o sea, esa va a ser una discusión, de todas maneras en el Consejo van a llegar con mucha fuerza, en parte porque realmente quieren instalarlo en la Constitución y en parte porque estoy seguro, o sea, se dan cuenta de que es una moneda de cambio, es decir, la van a usar para que desde la derecha renunciemos a otras cuestiones que podamos llevar en nuestra agenda, y entonces ellos sacan la paridad y para que no la metamos tenemos que nosotros renunciar a algo a cambio.
Yo creo que eso va a ocurrir. Ahora, definitivamente yo estoy absolutamente en contra, uno, de los escaños reservados, porque me parece, en el fondo yo no soy capaz de ver la lógica que estaría detrás de el reconocimiento. Supongamos que reconocemos la existencia de una deuda histórica con los pueblos originarios. Supongamos que reconocemos eso. Yo soy incapaz de ver el hilo lógico que desde ese reconocimiento nos conduce a la creación de escaños reservados. Si yo no soy, ahí para mí hay un salto lógico, es decir, hay simplemente una arbitrariedad, ¿no? Yo no puedo verlo de otra manera, no logro congeniar el reconocimiento de esta deuda histórica, asumiendo que la reconozcamos, cosa que también creo que está sujeto a discusión, por una parte, y por otra, la de reservarle espacios en las instancias de toma de decisión política. O sea, yo no veo ahí que una cosa se siga de la otra, y por lo tanto no puedo tragarme esa propuesta así nomás. Y con la paridad, lo he dicho también en muchas partes, yo soy absolutamente contrario a ponerle apellido a la democracia. Ya la nuestra tiene una, que es la democracia representativa, ¿no? Ya tiene un apellido instalado, democracia representativa, y entonces agregarle democracia representativa y paritaria, lo único que hace es abrir un camino para empequeñecer o reducir el ámbito, el alcance de la democracia, ¿no? A un eje, que es el hombre-mujer, cuando en realidad la sociedad está, y la nuestra en particular, está cruzada por muchos ejes, ¿no? Uno podría decir empleador-trabajador, niños, adultos, ancianos, hombres, mujeres, por supuesto, chilenos y extranjeros, suma y sigue. Entonces no me gusta esta idea de reducir el alcance de nuestra democracia a un solo de los muchos ejes binarios en donde se juega la igualdad. Sí, bueno, ahí lamentablemente todo esto también es parte de esa Agenda 2030, la que se ha suscrito y que se promueve en Chile de manera como si hubiéramos votado todos por ello, es una cosa increíble. Sí. Pero ahí a mí también me gustaría ir a los resultados de lo que va haciendo esta propuesta del comité de expertos, Gonzalo, porque es preocupante que se haya planteado que no va a existir libertad para los miembros de partidos políticos, sino que van a existir, se reinstalan las órdenes de partido, lo cual es de un totalitarismo, pero francamente muy preocupante. Hablamos de la democracia requiere de cierta salud, y esa salud implica el libre arbitrio y la conciencia de cada quien. Entonces, no solamente es un tema ahora con este totalitarismo partidario que se nos quiere imponer, sino que además se ha planteado de que ya el Estado no va a estar al servicio de la persona, sino que de esa quimera llamada bien común, que después ellos definen qué es lo que es, ¿no? Y por último, un último punto en todo esto, yo creo que lamentablemente el análisis que hacía profe Silva, de que el rol de los consejeros sería un rol que no está supeditado estrictamente a lo que se plantea en este artículo, va a depender, como son la extrema izquierda golpista, de lo que a ellos les convenga una vez que tengan a la vista el resultado de las elecciones. Si en las elecciones hay un alto número de candidatos electos no de su sector, y ellos no tienen mucho como muñequear, bueno, van a reclamar, van a gritar, van a rodear la convención, van a amenazar de muerte, y lo van a hacer como siempre han hecho, funando, etcétera, si es que los consejeros se atribuyen un rol que pudiese jugar en contra de sus intereses. Entonces te dejo, Gonzalo, para tu comentario, esos tres temas, el de los consejeros, el de la partitocracia que se quiere instalar de forma totalitaria, y por supuesto esto de que el bien común, el Estado entonces ya no existe la persona, desaparece el individuo y nos vamos con los colectivos, lo que por supuesto beneficia enormemente a la extrema izquierda. La gran conclusión que yo saco de todo lo que tú dices, que es muy cierto, es la estricta necesidad de que el 7 de mayo vayamos a las urnas y elijamos un Consejo Constitucional capaz de enderezar cualquiera de estos entuertos y de entregarnos una constitución seria y que nos sirva para los próximos 40, 50 años al país, ¿no? O sea, la discusión sobre el comité de expertos me parece válida, pero no olvidemos que la decisión, como decía Luis, la tiene el Consejo Constitucional, y es ahí donde vamos a discutir a fondo todo esto. Veamos en qué termina, ¿no?
ciertamente uno queda con algunas cosas que lo preocupan. Por ejemplo, lo que dice Luis sobre el tema paritario, le encuentro toda la razón, ¿no? Yo en estas elecciones soy partidario, por ejemplo, era partidario de que en las listas hubiera, claro, paridad de varones y de mujeres, pero los resultados, cada voto vale lo mismo, ¿no? Entonces, aquí hay una distorsión extremadamente grave. Ya los votos no valen lo mismo. Y eso va a producir una, digamos, le va a torcer la nariz a la voluntad de la gente, ¿no? Mira, si la soberanía reside en la nación, en el pueblo, son términos discutibles, ¿no? La nación es más bien un concepto que incluye el paso del tiempo. La nación es un continuo, bueno, el pueblo puede serlo también, pero esas son, ahí hay que ver después las definiciones concretas, y es ahí donde nosotros como consejeros tenemos que jugarnos sin reserva. Mira, las palabras aguantan cualquier cosa, ¿no? Los papeles y las palabras se las lleva el viento, ¿no? En definitiva, tenemos que dar nosotros la batalla en el Consejo para que el contenido de las proposiciones sea el que le corresponde a la realidad de nuestro país. Si los partidos, por ejemplo, claro, tienen un poder no admiten rebeldías interiores, ¿no? Y de tal modo que si un parlamentario fue elegido por un partido y quiere salirse del partido en un momento dado, sigue como parlamentario, ¿no? Bueno, mira, todo eso discutámoslo en su momento, ¿no? Por ahora yo creo que nosotros tenemos que exponer nuestras ideas, como te decía, de libertad, de progreso, de seguridad, Dios mío, de familia, de libre emprendimiento. Eso, por eso por lo que tenemos que jugarnos en este momento, ¿no? Y ya veremos la discusión sobre lo que nos proponga en definitiva el famoso comité de expertos. No, absolutamente. Lo que pasa es que no es una coincidencia que esté pasando todo esto y que se proponga a pueblo, que se saque el capítulo de las Fuerzas Armadas, porque se hable, digamos, de las familias, porque ya no es la familia, eso quiere decir, puede haber una familia compuesta por un perro, un gato y una persona que puedan adoptar, digamos, y tomar decisiones sobre los niños que adoptan, ¿no? Porque hoy día estamos en un nivel totalmente desquiciado en esta materia, muy bien avanzado a través de la ESI, la Agenda 2030 y todo porque no es tampoco coincidencia, mi estimado Luis, que la cuestión sea binaria en torno a hombre y mujer, cuando ya la definición de mujer está siendo cada vez más difícil. Hay incluso un documental que se titula What is a Woman. Entonces, después, esa definición de mujer, dado que ya no se va a poder definir, también tiene, esto es todo parte de la deconstrucción. Y el reemplazo de pueblo, de nación, o sea, uno siempre habla del Estado-nación, dado que existe una nación, ergo se ordena a través de instituciones cuya gran regla, podríamos decir, es la Constitución. Cuando uno cambia pueblos hay cualquier cantidad de pueblos, digamos, o sea, y esos pueblos tienen distintas, a veces, costumbres, uno lo ve mucho en Europa, ¿no? Que uno se cambia de un pueblito a otro, en un mismo país tienen otro dialecto, sin embargo, todos forman parte de la misma nación. Entonces, acá hay una preocupación, Luis, que es de una parte importante, yo diría, de la derecha consciente, que es este tema del globalismo, que es este tema de que hay un plan de desmantelamiento de la soberanía del Estado-Nación, y uno lo ve a través de la pérdida de la soberanía justamente en la entrega de una serie de decisiones que debiesen convocarnos a nosotros, a cada uno de los chilenos, y no ser planteadas desde un organismo internacional como la ONU y canalizadas e implementadas por legisladores serviles a sus intereses. ¿Cómo ves tú ese tema? Porque realmente yo sé que hay mucha preocupación y mucha gente que le encantaría saber tu opinión. Mira, respecto de este último punto en particular, el artículo que yo veo clave, sin perjuicio de que obviamente esto al final es una suerte de mecanismo, de un conjunto, pero el artículo que yo veo clave es el actual artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, que entiendo que ya se ha discutido, que en el fondo tiene que ver con el lugar que ocupan los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico interno. Se ha colado, esta es una cuestión muy debatida hoy, porque la Constitución no es explícita sobre cuál es la jerarquía que tiene. Y básicamente, para ponerlo muy sencillo, es
si hubiera, entre comillas, si hubiera un conflicto entre la Constitución y el Tratado Internacional, ¿qué prima? Y la respuesta, que parece obvia, la Constitución, no es tan obvia. Y después lo mismo pasa con la ley, que es mucho más delicado, porque las leyes son, o entendámoslas así para evitarnos problemas, una expresión de la voluntad soberana. Es decir, el pueblo se manifiesta. En el fondo es un producto de la democracia. Y hoy día se ha convertido en un lugar común que ante un eventual conflicto, porque son conflictos bastante artificiales hasta cierto punto, dada la ambigüedad de los tratados internacionales, especialmente los que tienen que ver con derechos humanos, que en esos conflictos, insisto, medio artificiosos entre las leyes y los tratados internacionales, los jueces están prefiriendo los tratados internacionales. Y a mí eso me parece muy delicado, porque de hecho ha sido una de las maneras en que muy particularmente la Corte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido colando, ¿no?, su agenda progresista en Chile, ¿no? Tenemos un montón de fallos, todos por supuesto siempre contra el Estado, es decir, si es que se admite, tú sabes que si la demanda ante la Corte se admite por la Comisión, vaya a tener un fallo en contra el Estado. O sea, no cabe ninguna duda, ese es automático, ¿no? Y con unas argumentaciones que ya son desquiciadas, delirantes, ¿no? O sea, el nivel de política que se cuela en esos argumentos pseudo-jurídicos es alucinante, y en el fondo lo que está pasando, o lo que amenaza con agudizarse, es que básicamente la sede de la deliberación política se traslada a un órgano internacional sin representación de nuestra nación, y que viene e impone al legislador, al ejecutivo, al judicial, al Estado en definitiva, sus decisiones, ¿no? Y en algunos casos con escándalo. En Chile todavía no hemos tenido ni una demasiado escandalosa, hay varias que me disgustan, pero hay una que yo siempre cito, que fue en el caso uruguayo, en donde el pueblo uruguayo se pronunció en un plebiscito muy mayoritario en favor de una ley de amnistía, y se demandó esa decisión ante la Corte, y la Corte decidió que esa ley de amnistía plebiscitada por el pueblo uruguayo era contraria a los derechos humanos. Y la votó cara de palo. En fin, los ejemplos se pueden sumar, pero ahí yo creo que hay una oportunidad para poner los tratados internacionales en su lugar. Es decir, hay que buscar una cláusula, yo no la conozco, en esto yo descansaría en los expertos, hay que buscar una cláusula que permita modular el contenido, el mandato de los tratados internacionales, que por supuesto yo no estoy llamando ahora, aunque no me pone inquieta la materia, pero yo no estoy llamando a desconocerlo, a no firmarlos más, etcétera, pero a modular su aplicación en Chile a través del legislador. Es decir, es el legislador quien debe desarrollar el contenido de esos tratados internacionales, particularmente cuando se trata de derechos humanos, que son los más ambiguos de todos, porque los tratados comerciales son bastante específicos y su aplicación se ciñe a lo que después diga el legislador y la reglamentación del Ejecutivo. Con los derechos humanos la cuestión que es una pues, ¿cómo se dice? Bueno, ya se me olvidó el nombre, pero es un magma, ¿no? Un magma de ideas que la izquierda se va a aprovechar muy bien para colar En fin, para resumir en una línea que me pongo muy latero, pero en la discusión de ese punto, ¿no? ¿Cuál es la jerarquía de los tratados internacionales y cómo se va a modular su aplicación en el ordenamiento interno? Creo que hay una oportunidad en esta discusión constitucional para ponerlos en su sitio, evitando que los jueces utilicen estos tratados para desconocer la ley. Claro, es fundamental porque, Gonzalo, acá la pregunta ¿es posible imaginarnos, a propósito de todo este uso que se hace de los casos de derechos humanos, para evitar que uno pueda controlar cierto tipo de revoluciones de izquierdas golpistas, como lo que pasó el 18 de octubre en adelante? Te pregunto a ti, se habla ahora de que quizás la comisión de expertos entregue una hoja en blanco al Consejo. A ese nivel está el asunto, y eso nos llevaría de nuevo a la hoja en blanco. Pero tampoco me preocupa mucho, porque creo que hay una alta probabilidad de que sea gente más razonable la que vaya a componer ese consejo, a pesar de que me preocupa gente como Juan Sutil, que están jugando a favor de la extrema izquierda, digamos. Eso me preocupa mucho. Sí. Pero luego la pregunta es,
¿Crees tú que si esto se rechaza, porque lo que salga de acá no va a ser mejor que nuestra constitución anterior, eso está clarísimo, es imposible, justamente por las tensiones que decía Luis, se van a manifestar naturalmente producto de que tenemos una izquierda golpista, pero si hoy en día nosotros los chilenos somos tan poco claros para hablar que se habla de socialismo democrático, pero no se habla de izquierda golpista o socialismo no democrático. Entonces nosotros podríamos llegar al punto, dado como están planteadas estas bases, etcétera, que se rechace, que yo espero que así sea, lo que se presente a final de año, y entonces nosotros podríamos volver, o que se apruebe algo que fuese muy contrario, que ese sería el ideal, ¿no es cierto?, a esta izquierda golpista. Pero esta izquierda golpista hoy día maneja todos los hilos del poder para seguir avanzando su proyecto y no tomar en consideración lo que es el veredicto de las urnas. Y entonces nosotros incluso podríamos llegar a repetir una crisis como la del 18 de octubre simplemente porque esta gente, digamos, frente a encontrarse con un muro que impide el avance de la retroexcavadora que está excavando la tumba para el neoliberalismo, decida volver a utilizar a los elementos más revolucionarios, lumpen, etcétera, que usó para el 18 de octubre para seguir adelante, y nosotros con esta legislación de derechos humanos y estas amenazas a cualquier posibilidad de establecer orden interno, de proteger a carabineros, legitimar la seguridad, estamos fritos. O sea, de verdad hoy día, como dice Luis, los jueces están fallando muy acorde con una izquierda que se ha tomado estos organismos internacionales y que usa los derechos humanos para neutralizar la capacidad de los Estados-nación de defenderse de revoluciones golpistas. Mira, a ver, hay varios temas ahí. Como te digo, todas estas reflexiones me confirman en lo que tenemos que transmitir a la gente, la importancia de dotar, o sea, de disponer de un buen Consejo Constitucional, que va a ser el que tome la decisión definitiva, ¿no? El comité de expertos podrá pensar lo que quiera, pero en fin, la resolución al final la toma el Consejo Constitucional. Ahora, respecto a lo que decía Luis de los tratados internacionales, hay que recordar que los tratados internacionales son aprobados de acuerdo a la legislación interna, ¿no? Si eso es lo grave, el tratado internacional tiene ese poder sobre nosotros porque aquí se aceptó que lo tuviera, ¿no? Yo recuerdo cuando era diputado, me tocó a mí encabezar toda la defensa para impedir que se aprobara en Chile la Corte Penal Internacional, ¿no? Y ganamos en el Tribunal Constitucional y dejamos esa corte, digamos, fuera de nuestra legislación. Y eso duró más o menos 5 años hasta que los mismos partidos que habían, digamos, respaldado la acusación ante el Tribunal Constitucional se dieron vuelta y dijeron vamos a aceptar la Corte Penal Internacional. Entonces, no es que haya una lucha de afuera por los tratados internacionales versus la legislación nacional. Si lo grave es que aquí adentro se aprueba esa supremacía de los tratados internacionales, ¿no? El de la Corte Penal Internacional para mí sigue siendo el más grave de todos porque ahí está este meollo, digamos, de que en definitiva los fallos de la Corte pueden pasar por arriba de cosas juzgadas, puede pasar por arriba de los fallos de los tribunales chilenos, pero aceptado por nuestro poder legislativo en su momento, ¿no? Entonces, nuestra pelea está aquí adentro. ¿Cómo damos vuelta a esta situación? ¿Cómo nos dotamos después de un Congreso que realmente defienda los intereses de Chile, defienda sobre todo la independencia de Chile y podamos ahí entonces arbitrar respecto de los tratados internacionales, cuáles son convenientes a Chile y cuáles no lo son? Que hay varios, como decía Luis, esto de derechos humanos que uno puede significar cualquier cosa, ¿no? Y al final, a través de ellos se nos meten unos goles olímpicos. Pero, en fin, vuelvo al tema que nos ocupa hoy día. Cómo disponer de un Consejo Constitucional sensato, serio y que nos produzca un proyecto constitucional que le sirva al país. Y que sea aceptado, porque aquí está el otro tema. O sea, realmente a mí me parece que no terminamos de entender
que la izquierda no está dispuesta a aceptar ni a pactar y que todos los pactos que hace esta extrema izquierda son tácticas, son estrategias que está dispuesta a borrar, ¿no es cierto?, como lo está haciendo ahora ese sector del comité de expertos, que por lo demás no es representativo del país, porque nosotros hoy día tenemos un comité de expertos 50-50, y esa izquierda extrema, golpista, no tiene el apoyo de un 50% del país. De hecho, tuvo en la primera vuelta un apoyo de un 22% del electorado, todos cabros chicos que van a la universidad y les lavan el cerebro con esta ideología refundacional. Entonces, la pregunta es, ¿va a estar dispuesta la izquierda a que, en definitiva, se apruebe una propuesta constitucional, por ejemplo, lo que yo haría respecto de los organismos internacionales y de la legislación internacional, es que cada vez que esté implicada la pérdida de soberanía, tenga que ser plebiscitada la moción, que no pueda ser votada simplemente por el Congreso. O sea, ustedes me pueden decir, ya, pero Vanessa, vas a avanzar en la democracia plebiscitaria. Es que yo creo que ni mucho ni muy poco. Creo que nosotros no le hemos preguntado a la gente a veces cosas claves, que es la gente, es el chileno el que tiene que terminar de tomar la decisión. Si se hubiese plebiscitado la Constitución de 2005 y hubiese habido un gran apruebo, no hubieran tenido la muñeca para ahora habernos hecho todo este desmantelamiento del país del 18 de octubre en adelante. O sea, no se trata de plebiscitarlo todo, pero algunas cosas a mí me parece que es importante que sea la ciudadanía la que tiene la última palabra. Y ahí uno podría decir qué bueno sería que el Consejo estableciera en un artículo que todo lo que implique pérdida de soberanía va a tener que ser llamado plebiscito. Porque prefiero eso que saber, como dice Gonzalo, que los mismos que en algún momento estaban en contra de que la Corte Penal Internacional tuviese primer rango en sus decisiones en Chile, después se han vuelto a la chaqueta porque basta un poco de lobby, tocar algunas teclas clave y terminan dándose vuelta a la chaqueta porque en los congresistas siempre hay intereses personales y de grupo que no va a haber en la ciudadanía. Yo ahí confío mucho más en la ciudadanía. Pero no sé, ante toda esta situación que está pasando ahora, a mí realmente me preocupa que el plebiscito de salida sea un rechazo total y que esta izquierda que no quiere reconocer que entonces el artículo 142, tal cual como lo planteaba, sigue vigente en la Constitución actual, termine por desatar un caos incontrolable, inmanejable. No sé, Luis, ¿cómo ves tú eso, esa opción, o sea, esa situación, eventual situación que podría darse? O sea, evidentemente que el riesgo existe, es decir, lo decía al principio, todo el espíritu refundacional que emergió en el proceso constituyente anterior, que se cerró el 4 de septiembre, sigue vivo, sigue vivo. Quizá las condiciones para manifestarse como lo hizo a partir de octubre de 2019 ya no están, que yo creo que no lo están, pero el espíritu sigue vigente y los campeones de esa causa siguen trabajando. Y yo no tengo ninguna duda, o sea, a ver, partamos del hecho de que las bases que pasaron a la reforma constitucional y que son el límite de este proceso y que fueron acordadas en esta mesa de trabajo a puerta cerrada, hay que recordarlo, entre algunos políticos autoconvocados prácticamente, porque ni siquiera fue en el seno del Congreso donde se trabajó, son incómodas estas bases para la izquierda, especialmente para el Partido Comunista y un sector amplio del Frente Amplio. Son incómodas, es decir, ellos perdieron el partido y se les impusieron unas condiciones muy a disgusto, es decir, las tres pequeñas concesiones que yo creo que ellos obtuvieron en esta negociación después de la derrota del 4 de septiembre fueron el Estado Social y Democrático de Derecho, el reemplazo de nación por pueblo y el reemplazo de los padres, cuando se habla del derecho preferente, por las familias, ¿no? Y no mucho más, no mucho más. Todo el resto es prácticamente un reflejo bastante fiel del texto de la Constitución vigente. ¿Por qué digo esto? Porque las razones que motivaron la demanda por una nueva Constitución en el contexto del estallido van a seguir presentes al término de este proceso, suponiendo que el producto se apruebe. Sí, suponiendo que hay una aprobación el 17 de diciembre, yo quiero pensar, sobre todo porque las bases así lo predeterminan,
que el resultado final va a ser bastante parecido a lo que tenemos. Va a haber diferencias, sin duda, pero va a ser una continuidad, como por otra parte tiene que serlo. O sea, toda nuestra historia constitucional es una sucesión, es una sucesión, digámoslo así, mejorada o adecuada a los tiempos de unas normas constitucionales que se mantienen, que permiten hablar de una tradición constitucional, que permiten hablar de una inercia constitucional en Chile. Y por lo tanto, ya que todas las razones que motivaron la demanda por una nueva constitución van a seguir presentes, ¿no?, después del 17 de diciembre, suponiendo que se apruebe el proyecto, ¿qué razones tienen ellos para no alegar por una nueva constitución? Ni una, ni una. Y en el fondo estoy seguro de que van a probar suerte presionando a los políticos, saliendo a las calles, presionando a los políticos para abrir un nuevo proceso más temprano que tarde. Hay que recordar, Vanessa, y con esto me callo, que la calle ha estado relativamente tranquila porque está en la moneda, porque ahora está en la moneda. Pero cuando este gobierno salga de la moneda, la calle se va a activar con mucha fuerza porque van a estar con una constitución que les incomoda y porque van a reprocharle a este proceso, que yo creo que no les va a faltar razón, falta de legitimidad. Por lo tanto, el futuro es incierto y yo creo que sería ingenuo pensar que al término de este proceso, suponiendo que se apruebe la Constitución, habiendo cumplido con todas las etapas definidas en la reforma constitucional, el problema va a quedar superado. Yo creo que es ingenuo. Probablemente, o sea, quiero pensar sí que se ha dado un paso en una dirección que con fortaleza los políticos pueden conducir hacia unas décadas de nueva estabilidad. Pero el comienzo va a ser crítico. Y el manejo que los políticos hagan de la demanda que se va a articular va a ser definitiva. Yo estoy de acuerdo en general contigo, Luis, respecto de eso, de que aquí esto no le cierra el apetito ni a las demandas de justicia, porque por lo demás no son demandas de ninguna justicia. La izquierda lo único que demanda es tener el poder total, y eso es lo que prueba la experiencia empírica histórica de nuestros vecinos. No es que ahora en Venezuela haya justicia social, cuando antes no había, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ese nunca ha sido el objetivo. Ellos siempre dicen que por el bien de la humanidad tienen que matar a mucha gente, ¿sí? Así es como ellos funcionan, desde el oxímoron, y con eso confunden a todo el mundo, empezando por los empresarios que, por supuesto, que aplaudieron a Boric en una situación bochornosa, y después Boric mismo les demostró que no está ni ahí con absolutamente tejer acuerdos, ni confianza, ni nada, porque ellos van con todo a destruirlo todo. En lo que yo no estoy de acuerdo, en el otro punto que también estoy de acuerdo, es que para ellos, ellos tienen el argumento de que estas bases son bases hechas por los neoliberales. Te lo digo porque en el diario El Siglo, Sí. No, total. el último número del diario El Siglo, eso es lo que ellos plantean, pero en lo que no estoy de acuerdo es que ellos hayan perdido. Porque si yo a ti te digo, pongámoslo con un ejemplo muy elemental. ¿Qué tipo de relación? Supongamos que hay una pareja de enamorados, ¿no? Entonces, veamos qué es lo que importa para la consolidación de esa pareja y su vínculo con la sociedad. Bueno, que te digan, ¿qué es lo que van a hacer ellos? ¿Van a ser amigos con ventaja? ¿Van a ser pololos eternos, novios, ¿no? ¿Se van a casar con régimen de bienes compartidos, comunes o con separación de bienes? Es decir, el Estado social y democrático de derecho, que lo defienden en cada página del diario Siglo, es eso. Es en el fondo qué tipo de régimen vamos a tener. Y cuando uno entra a estudiar Luis Ferrajoli, que es el padre de este derecho garantista, tú ves que Estado Social y Democrático de Derecho no tiene tanto que ver, tiene que ver obviamente con la garantización y la constitucionalización de los derechos sociales. La izquierda, la extrema izquierda inteligente, te dice: nosotros nos tenemos que avanzar en dos direcciones: internacionalizar toda la legislación de los derechos humanos, de manera de destruir el Estado-Nación y su soberanía, y constitucionalizar los derechos sociales. Esas son sus dos banderas. Son las dos puntas de la extrema izquierda hoy día que gobiernan los organismos internacionales. Y eso se avanza de una manera radical con estos bordes. Entonces, el tema de las familias también es otro tema, el de construir a Occidente desde su forma cultural tradicional. Ellos defienden el Estado Social y Democrático de Derecho como su gran victoria. Entonces, yo esa parte no la comparto. Yo creo que acá
lo que realmente nos importaba a los chilenos, que era, bueno, ¿qué tipo de pareja vamos a hacer? ¿Amigos con ventaja? ¿Novio o matrimonio? Bueno, lo que quería la izquierda era el matrimonio con sus ideales, y eso para mí está explícitamente señalado en el primer borde que se ha pactado, y con eso todo lo demás se alinea, ¿te das cuenta? Porque eso es lo primero. No sé, Gonzalo, ahí, danos esperanza. Oye, mira, sí, yo vuelvo e insisto en lo que dije. Mira, podemos discutir mucho acerca del trabajo del comité de expertos, pero nosotros estamos postulando al Consejo Constitucional, donde al final se van a tomar las decisiones definitivas. ¿No? Es ahí donde va a ser la gran pelea y donde tenemos que estar presentes. Mira, el hecho de esta izquierda es un hecho, ¿no? No podemos nosotros, vamos a terminar esto por decisión. Tenemos que convencer a nuestro país, esa es parte del trabajo nuestro de generaciones, ¿no? Acerca de cuán erradas son todas esas concepciones, ¿no? Nosotros pudimos vivir 30 años, 40 años de paz porque la gente estaba, digamos, dedicada a lo que corresponde, ¿no? Que es, digamos, trabajar por su futuro, por el de su familia, etcétera. En cambio, nos dejamos como país embarcar en una aventura demagógica, ¿no? De gran escala que viene de atrás, y eso fue lo que produjo el octubrismo en su momento y que nos tiene todavía a nosotros un poco contra las cuerdas. Aquí hay un trabajo largo que hacer, desde luego académico, ¿no? Cultural, y después un trabajo político, que es en el que estamos tanto Luis como yo, para evitar que todos estos desastres lleguen a ser consumados, ¿no? Tengámoslo claro. Ahora, en materia de nombres, ¿no? A mí el Estado Social de Derecho, lo que me importa es qué contenido le vayamos a dar. Para mí no hay un Estado Social de Derecho que no contenga, digamos, como palanca fundamental de desarrollo el ejercicio de la libertad personal, la libertad de emprendimiento, ¿no? La responsabilidad, etcétera. Si le traspasa ese factor al Estado, entonces es el Estado Social de Derecho de un fracaso, ¿no? No me hablen de ese nombre. Tenemos que tener cuidado con los nombres, ¿no? Nosotros los entregamos con una facilidad que me asombra. Por ejemplo, estamos todos de acuerdo que la izquierda es progresista. Chuta, ¿de qué progreso me hablan? Si es lo más retorno que hay. Por favor, le hacemos un servicio al aceptar que adopten el nombre de progresista. Entonces, defendamos lo mismo en el Estado Social de Derecho. Defendamos el contenido, ¿no? Y eso es la tarea nuestra, ¿no? Cómo hacer predominar, digamos, el ejercicio de la libertad de las personas como el factor más importante del desarrollo social. Gonzalo, ¿qué pasa si nos entrega una hoja en blanco el comité de expertos? ¿Tú cómo ves toda esta pelea ahora como entrando en la chimuchina más pequeña, digamos? Porque estas más de 900 indicaciones se pueden traducir, según Moschetti y su columna el fin de semana, en que ustedes reciban una hoja en blanco. O sea, yo sé que tú ya me dijiste y nos dijiste a todos, por eso es tan importante que estemos, pero ahora hagámonos cargo de qué pasa cuál es la validez de todo este proceso si el comité de expertos no es capaz de cumplir con su función y les entrega a ustedes una hoja en blanco. Esto es realmente desquiciado. No, mira, estamos en un proceso que es desquiciado desde el origen, ¿no? Y estamos aquí tratando de enderezar un curco, ¿no? Cosa que los dichos populares nos dicen que es bien poco posible, pero en fin, el intento hay que hacerlo. Mira, fíjate que yo, para enfrentar mi tarea, si es que soy elegido, ¿no?, al Consejo Constitucional, no me pongo todavía en supuestos, ¿no? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Primero tengo que salir elegido y después me preocupo de ver cómo voy a enfrentar los desafíos. Pero mira, es muy probable que ese Consejo de Expertos termine, digamos, en una batalla campal
y que al final diga, bueno, hoja en blanco, el Consejo Constitucional tendrá que arreglársela. Bueno, ahí veremos cómo vaya. Va a ser una tarea difícil, pero vuelvo a insistir que, oye, a que cada uno se lleve este mensaje a la casa. Lo más importante ahora es dotar al país de un Consejo Constitucional sensato, ¿no? Y yo creo que dentro de los sensatos estamos Luis y yo, así que vayamos por allá. Después veremos cómo nos arreglamos frente a lo que venga, ¿no? Es muy difícil hacer predicciones. No, absolutamente, pero es que si es que el comité de expertos, estimado Luis, entrega una hoja en blanco, nosotros estaremos progresando hacia la categoría de país bananero. Esa cuestión la tenemos clarísima, ¿no? Y ahí, como para ir cerrando este excelente programa, quería que pudiese darle un mensaje a los telepensantes. Hay una angustia bien fundada, ¿no? Por el rol que ha tenido Chile Vamos. Acuérdense, mi estimado telepensante, que Gonzalo Ibáñez va independiente por un cupo ahí en lista de RN. Pero hablemos así de lo que ha generado toda la discusión de ver en Chile Vamos personas como ya el colmo de los colmos, haber oído a Chaguán diciendo que estaba a favor de que el Estado administrara los fondos de pensiones. O sea, ya, pero tenemos a un Chile Vamos que ha legislado realmente y que ha avanzado este proceso de la mano, del codo y del brazo de la extrema izquierda golpista. Y hay una angustia muy grande, y por eso es que hay gente que llama a votar nulo en estas elecciones, de parte de la derecha, de quizás una derecha que puede llamarse más dura, de que elijamos candidatos que puedan ir bajo el paraguas de la derecha, y específicamente ahora hablemos de republicanos, y que terminen de súper amigos de nuevo con esta extrema izquierda golpista que parece ser como esa serpiente del paraíso, es como que es hipnótica, parece que la gente cae pero bajo en estado de hipnosis, los aman, es absolutamente desquiciado, todo esto justamente la palabra que usamos con Gonzalo, ¿no? ¿Qué le puedes decir tú, qué puede hacer el Partido Republicano para de alguna manera transmitir que no van a ser un Chaguán ni un Macaya, y que no van a ser hoy día, el otro que está de moda es Juan Sutil, que apareció en las redes diciendo que la culpa de todo lo que estamos viviendo es de la Constitución actual? Pero Lo es vi que yo impresionante. realmente, el nivel al que tratan a las personas, nos están tratando como si fuéramos realmente unos sin sinapsis, o sea, unos estúpidos pero completos. Sí, esas declaraciones de Juan Sutil yo las vi ayer y no lo podía creer, no podía creer porque quiero entender que un hombre inteligente que ha hecho su fortuna por un trabajo bien hecho y obviamente no tiene idea de constitución. Y por lo tanto lo que dice es simplemente el discurso que ha asimilado. Y ese es un discurso de izquierda. Es decir, echarle las culpas, aparte de que es absurdo, es decir, objetivamente absurdo echarle a la Constitución la culpa de la salud, la culpa de la educación, la culpa de las pensiones, la culpa del medio ambiente, la culpa de la vivienda, la culpa del malestar social. Aparte de que es absurdo eso, ¿cómo asimiló el discurso? ¿No? A mí me dejó boquiabierto realmente. Pero en fin, mira, yo respecto a republicanos, te puedo decir una cosa. Me parece que hay un muy buen antecedente de cómo nos vamos a comportar, viendo cómo se ha comportado la bancada republicana en la Cámara de Diputados. La bancada de republicanos, te pongo dos ejemplos recientes que me ha tocado debatir. Votó en contra de la ley Naín Retamal cuando Chile Vamos la votó a favor, y votó en contra de la jornada de 40 horas cuando Chile Vamos la votó a favor. En los dos casos, en el primer caso votó en contra con el Partido Comunista, lo cual no deja de ser paradójico. Y en el segundo se quedó solo. El Partido Republicano se quedó solo. ¿Y por qué te digo esto? Porque al Partido Republicano no le importa pagar el costo de decisiones impopulares. Y tampoco le va a importar hacerlo en la Constitución. A mí no me importa. Aquí yo sí quiero alertar a todos los telepensantes, Vanessa, de que por mi modo de ser, yo no soy, ¿cómo decirlo?, un antagonista por definición, ¿no? Yo realmente me gusta estar con la gente, me gusta encontrar los puntos comunes, lo paso bien con la gente. Alguien puede confundirse, ¿no? Diciendo, oye, Silva se fue visto tomando un cafecito con fulano de tal o con mengana de tal. Eso a mí me va a pasar, pero eso es una cosa, y otra es mantenerse firme en las posiciones.
y especialmente en aquellas que importan. Yo esto también es algo que digo mucho, en la Constitución hay cosas muy importantes, hay cosas menos importantes. Y obviamente que hay grados en los que tú estás dispuesto a defender cierta idea y otras a renunciar a ella. Es decir, poner toda la Constitución, todo el texto de la Constitución en el mismo platillo de la balanza es un error, ¿no? Asignarle a la duración del periodo presidencial la misma importancia que tiene la definición de familia como un núcleo fundamental de la sociedad es un error, ¿no? Y obviamente yo no tengo la receta de cuáles son todas las cosas absolutamente esenciales, cuáles son las consecuencias de ceder en tal o cual punto, porque es imposible. También quiero anunciar esto a todas las personas que puedan estarnos viendo para que no se engañen al votar por mí. Es decir, yo voy a ir a la discusión con esa distinción muy clara en mi mente. Es decir, mira, yo voy a dar la pelea de verdad por las cosas que creo de verdad importantes, no por todo, ¿no? Uno elige sus batallas y yo voy a elegir las que son importantes. Obviamente que en las materias que hemos conversado mi posición ha quedado bastante explícita respecto al lugar de los tratados internacionales, la familia, la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la subsidiariedad, como mínimo, como piso mínimo, tal y como está en la Constitución que tenemos, etcétera. Ahí perdimos a Luis. Mi... Bueno. Oye, y solo un paréntesis. Es que Mucho ahora café. sí, ahora volviste. entró una llamada. Si no, solo quería cerrar con un paréntesis, Vanessa, pero quería invitar también a todos los tolipensantes, no sé si ya lo hiciste tú, pero a ver el video que mencionaste, el documental que mencionaste, What's a Woman, ¿no? Que es una mujer. Es alucinante, alucinante. Y por otra parte te muestra el coraje con que en otras partes del mundo se está defendiendo el sentido común, digámoslo. O sea, es un video, es una apología al sentido común, ¿no? Y además divertidísimo. Yo realmente lo disfruté de punta a cabo, así que quería hacer ese paréntesis porque creo que los telepensantes no pueden quedarse sin verlo. Es que eso es parte de la gran batalla que estamos dando, esto de que se hable de familias, esto de que se intente poner los derechos de los niños a sus definiciones y decisiones por sobre la autoridad de los padres. Esto es la retroexcavadora de fondo. Hoy día en Canadá se propuso un proyecto de ley que sanciona a los padres que no permitan a niños de kinder ver shows de drag queens. Si no sabe Gonzalo lo que es, el drag queen es una persona que hace performance sadomasoquistas, digamos, ¿no? Por ponerlo en términos muy simples. Entonces ya el ataque que se está haciendo a todos los que estamos resistiendo, Canadá es ya, de hecho, el señor Trudeau, para que ustedes vean la importancia del globalismo, declaró en 2015 que Canadá era el primer país post-Estado-Nación. Ya no es Estado-Nación. No existe. Entonces, todas estas cosas las van avanzando. Hay una punta de lanza ahí que es nueva, que es muy difícil hacerse cargo y desde la cual tenemos que también evaluar qué es lo importante, como tú dices, Luis, que me parece fundamental hacer esas distinciones, pero tener a la vista los marcos hermenéuticos en los que se mueven ellos. Luigi Ferrajoli, así como tú recomiendas What is a Woman, Luigi Ferrajoli es el padre del Estado de derecho, de Estado democrático de derecho, social y democrático de derecho. Y si nosotros no leemos a Luigi Ferrajoli, es como que no supiéramos y no hubiéramos leído nunca a Karl Marx. Luigi Ferrajoli es el padre del siglo XXI. De toda la conformación institucional, él quiere una constitución global para que obviamente afecta solamente a Occidente, para que no haya guerra supuestamente, y avanza todas estas banderas maravillosas que se traga un señor como Juan Sutil desde la socialdemocracia, porque entonces estaría bajo este amparo, digamos, asegurada la paz mundial y una renta fija para cada uno de los seres humanos por el solo hecho de nacer, y que no existan estados-nación y que cada estado renuncie a sus fuerzas armadas. Y yo no sé si a ustedes les suena, pero todo lo que se ha hecho, lo que estaba en el mamarracho rechazado, lo que pasó ahora en el comité de expertos con el capítulo de las Fuerzas Armadas y de Orden, lo que se está haciendo en la práctica desde el Poder Judicial, en el ataque y el activismo jurídico en contra de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, va exactamente en dirección teórica a donde apunta Ferrajoli. Por lo tanto, perderse de leer a ese señor y de enterarse, porque ese es el Marx del siglo XXI, de enterarse las calamidades que se avanzan a través de los organismos internacionales y la extrema izquierda con ese marco hermenéutico, creo que es algo que tenemos que tener a la vista sí o sí y no evitar sumergirnos en ello. Gonzalo, si quieres cerrar tú. Mira, yo quiero decir que durante todo
el periodo previo a, digamos, a esta campaña electoral, fui siempre partidario, y lo dije muchas veces, de que el 4 de septiembre lo lógico era que se terminara el proceso constitucional y lo diéramos por cerrado, ¿no? Aplicando el segundo inciso del artículo 142, que decía que si se rechazaba el proyecto seguía vigente la Constitución actual. Se tomó otra decisión. Podemos discutir hacia atrás todo lo que queramos, pero es un poco como llorar sobre la leche derramada, ¿no? Ahora lo que necesitamos es mirar hacia el frente, cómo enderezamos este curso y cómo el primer punto sigue siendo la elección del 7 de mayo, ¿no? Ahí es donde nos vamos a jugar muchas cosas, ¿no? Y por eso les vuelvo a insistir a la gente que no deje de concurrir. Mira, y también porque cualquiera sea la solución, si nosotros, digamos, se hubiera terminado el 4 de septiembre el proceso constitucional, tal vez estaríamos de nuevo vueltos como decía Luis, a la calle que se mueve, ¿no? Mira, por eso yo no prefiero tanto, o sea, prefiero no mirar tanto hacia atrás como mirar hacia adelante, ¿no? El desafío que tenemos el 7 de mayo y sobre esa base después enfrentar lo siguiente. Y por eso le vuelvo a pedir a nuestros telepensantes, a nuestro público, que no deje de concurrir el 7 de mayo y que elija, por favor, gente sensata que sea capaz de defender una sociedad libre, de orden y de progreso. Eso es todo. De progreso hacia un buen lugar, porque ya sabemos que podemos progresar hacia un mal lugar, y eso es la izquierda. Un abrazo, gracias por estar en Esfera Pública, mucha suerte, mucho ánimo, y también gracias por transmitir estas ideas y jugárselas por un mejor país. Que estén muy bien, Luis y Gonzalo. Igualmente, Adiós. Vanessa, muchas gracias. Adiós. Chao, Luis. Chao, Gonzalo, un placer. Adiós.